Machu Picchu todos sus misterios. ¿Por qué los incas se fueron de Machu Picchu, Juan Andrés? Si era un lugar que tanto les había costado construir. Eso no es todo. Estamos hablando con el máximo imperio de este continente. Maestros de la agricultura, maestros de la ingeniería, maestros de la astronomía, y sin embargo solo duraron 100 años. Estoy hablando en donde si pudiéramos hacer comparativo con otros tantos imperios que pasan los 1000, 2000 años. Sí. ¿Ellos por qué duraron solo 100 años? Bueno, la verdad es que primero vamos a dar la explicación tácita, rigurosa, oficial. Primero, fueron atacados por distintas enfermedades que venían, curiosamente, de la mano de los conquistadores. Claro. O sea, primero, el azote de los españoles que empezaron a arrasar con todo sin ningún respeto. La invasión no solo fue violenta en términos físicos, sino las enfermedades que estos hombres claramente traían. Posteriormente también hubo una guerra civil respecto a aquellos que querían doblegarse ante estos conquistadores europeos y los otros que sabían que el mal había instaládose por fin en esta tierra para nunca más. Se habían llegado los demonios y otros creían que eran un poquito más de dioses. Tenemos la cuña de este prestigioso antropólogo que nos cuenta las razones de por qué lo más grande en el corazón de este imperio, en algún momento y casi un día para otro, desapareció. Cuando las familias reales perdieron su poder, estaban desorganizadas, había una guerra civil, hubo una destrucción masiva de los sitios. La gente de Machu Picchu en algún momento dijo, bueno, nadie vendrá a visitar, y el sitio no tenía razón para existir en ese punto. A ver, como te puedes dar cuenta, podríamos decir que como toda gran civilización podrían tener sus problemas internos, pero fue lo más externo, la llegada del hombre blanco, que a algunos, que le pasó también a los araucanos, lo confundieron al principio como demonios, luego como dioses, y finalmente se dan cuenta que eran humanos tal como ellos, solo que de peor calaña, porque hace tiempo que, producto de la civilización, habían perdido su conexión con los dioses, o en este caso con sus emociones que lo ataban claramente a la tierra. ¿Quién fue Atahualpa, maestro? Atahualpa, amigo mío, fue finalmente el líder que estuvo a cargo de poder enfrentar todos los sometimientos de todos estos conquistadores. Francisco Pizarro fue finalmente el que logra apresar, ahí estamos viendo al gran Atahualpa, fue secuestrado, se le metió preso y se dice que finalmente este hombre, para que ustedes entiendan que es lo que venían buscando y según recomendación de los dioses, que el metal más precioso que debían obviamente atesorar tenía que ver con el oro. Finalmente él, como se ve privado de libertad, le dice: tú me sueltas, gran conquistador, y yo te lleno toda una habitación, de las que se hacían antes del entonces, son como 2 metros cuadrados aproximadamente, llena de oro. Y ojo, lo hizo. Llenó de oro con todo lo que tenían compilado. Hay que decirlo, Perú es rico, como están las líneas de Nazca. Fue tremendamente saqueado. Tremendamente saqueado, por supuesto, y uno ni sabe dónde están todas esas grandes riquezas. Y fíjense que lo soltaron, pero solo para traicionarlo, pese a que hicieron este intercambio y que la gran parte absolutamente fue ejecutado el 26 de julio de 1533. Finalmente no cumplió su promesa y sí recibió el oro, el muy desgraciado. Felipe, no sé, que cuando estaba hablando de las deidades, en el fondo se decía que los incas creían que eran, como los españoles, eran uno con el caballo. Exacto, como una especie de centauro, porque no tenían esta unificación del equino con el hombre, entonces era muy raro, entonces pensaban que era una sola criatura con 2 cabezas. Aquí con los mapuches pasó también lo mismo. Absolutamente, amigos míos. Bueno, ellos son los creadores de términos como Inti, como Inti-Illimani, de ahí viene, que es el sol, tan importante para ellos. Ojo que en algún momento hay que decirlo, como las grandes civilizaciones tienden a tergiversar lo que en algún momento fueron las ordenanzas de sus dioses. Ellos hacían sacrificios, ¿cierto? Como los mayas, como los aztecas, mataban niños y todos los demás para tener aplacado el furor de los dioses, pero de alguna manera, por otro lado, también eran buenas personas, o sea, tenían estas creencias extremas, pero sin embargo, por otro lado, también cometían estas atrocidades que ellos lo veían clásicos como una ordenanza de las energías que los creaban. Hoy en día Machu Picchu
Picchu representa probablemente uno de los ingresos más importantes en materias turísticas respecto de toda Sudamérica. Son millones de turistas al año, no cientos de miles, millones. La central del hueveo aparte, pues, es como la capital europea, todos mis amigos van ahí, porque además las europeas quieren ahí meterse con algún sudamericano. Pero es como San Pedro de Gama, pero multiplicados. Lo que acaba de decir no se equivocan nada, amigo. O sea, tiene un tono festivalero donde como que se presta para soltarse. O sea, uno entra en un toque místico y algunos se quedan ahí. Y yo no fui. Pero otros, digamos, es como si estuvieran yendo a las playas de la India, que tú puedes irte por la ruta del misticismo y el yoga. Claro. Y claramente te das cuenta que las fiestas rave en las playas están a la orden del día también. O sea, el camino del Inca hoy día lo hacen la parte cortita, 2 minutos. Absolutamente. Ahora, ¿qué cosas recordamos ya de manera más contemporánea que se han homenajeado o que se han llevado a cabo en la ruina de Machu Picchu? Obviamente el tremendo y gran disco de ese grupo, esa banda nacional llamado Los Jaivas, ¿cierto? Que está basado precisamente en los textos del mismo nombre, que son estos sonetos que escribió Pablo Neruda. No solo eso, sino que también el Che Guevara, en parte de sus diarios de motocicleta, él estuvo ahí y él, fíjense que esto lo leo textual, el Che Guevara, ¿cierto? Tremendo revolucionario, cuando se encuentra con este tremendo poderío, este altar, una cosa que está entre los dioses y el hombre, dice, abro comillas, una expresión pura de la raza indígena más poderosa de las Américas. Bueno, cuando uno va para allá, en el plan que sea, una energía, quedáis potenciado, agradecido de tu sangre latina, te sentís como renovado. Realmente ahí hay poder, amigo mío, claro. Y no se equivocaban en edificarlo ahí. O sea, es patrimonio de la humanidad. Y lo otro que, como bien mencionaba la May, es un centro de espiritualidad, y no se equivocan. Fue erigido ahí, este monumento, no solo por la cercanía con los dioses, sino que según los mismos dioses les dijeron que ahí, solo ahí, habría que construir, porque era una especie de antena cósmica donde se convergían todo tipo de energía y donde todo tipo de ceremonias con plantas enteógenas o sencillamente meditaciones orientalistas, reiki y los demás, dicen que funcionan y se multiplican por millones. No, y para la gente que no está viendo, a lo mejor ni siquiera esas cosas, dicen que la contemplación, contemplar el paisaje sin nada. Es una cosa que te ¿Por qué no vamos todos juntos? Oh, qué rico, ya podríamos hacer un brainstorming. Ahora, espérate, Salfa, antes de irnos a la tanda comercial, yo te preguntaba por qué se habían ido, que ya lo respondiste extensamente y claramente, pero ¿por qué podría ser peligroso ir a Machu Picchu? Voy al tiro. De aquí a que lo cierren. Pero antes tengo que decirle que en el año 1983 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Claro. Tanto se demoraron porque era de verlo y hacerlo. Y el año 2007 fue declarado como una de las modernas y nuevas 7 maravillas del mundo, pues las antiguas algunas son casi mitología porque no se tiene rastro de ello. Ahora, nosotros partimos de este tema como casi con una advertencia. Amigos míos, usted que es joven, aventurero o persona que quiere hacer un viaje iniciático incluso, usted estaba pensando en el otro año, ojo, en abril, por lo menos abril, todo el mes de abril va a estar cerrado. Pero atención con esto, lo leo directamente de las noticias, vamos con el apoyo, amigos míos. Las carreteras que conducen a Machu Picchu, la más conocida, Hiram Minman, que es el hombre que descubrió el arqueólogo, presenta tantos tramos ya a niveles críticos que se proyecta que lo que hoy día se utiliza para llegar ahí tiene una vida útil, escuchen bien, a ver, ¿cuánto? 1 año y 5 meses. O sea, en este año y 5 meses aproveche de ir, porque cuando se declare que va a ser peligroso acercarse a la carretera, van a tener que hacer otra y cerrarla y hacer una nueva carretera. Se van a demorar años de años. ¿Esto no era lo que iban a arreglar? O sea, esto no es lo que van a arreglar. No, van a arreglar las ruinas mismas. El camino que te lleva, que son kilómetros y kilómetros, es lo que está mal. le queda simplemente 1 año y 5 meses. Así que, amigos, ya lo sabe. Así que vaya calculando que o va ahora a Machu Picchu o después de abril por lo menos. Gran lugar, es lo mejor. Ni sabe dónde están todas esas grandes riquezas. Y fíjense que lo soltaron, pero solo para traicionarlo, pese a que hicieron este intercambio y que la gran parte absolutamente fue ejecutado el 26 de julio de 1533. Finalmente no cumplió su promesa y sí recibió el oro el muy desgraciado. Felipe, no sé, que cuando estaba hablando de las deidades, en el fondo se decía que los incas creían que eran, como los españoles, eran uno con el caballo. Exacto, como una especie de centauro. No, porque no tenían esta unificación del equino con el hombre, entonces era muy raro, entonces pensaban que era una sola criatura con 2 cabezas. Aquí con los mapuches pasó también lo mismo. Absolutamente, amigos míos. Bueno, ellos son los creadores de términos como Inti, como Inti-Illimani, de ahí viene, que es el sol, tan importante para ellos. Ojo que en algún momento hay que decirlo
mayo, como las grandes civilizaciones, tienden a tergiversar lo que en algún momento fueron las ordenanzas de sus dioses. Ellos hacían sacrificios, ¿cierto? Como los mayas, como los aztecas, mataban niños y todos los demás para tener aplacado el furor de los dioses, pero de alguna manera, por otro lado, también eran buenas personas, o sea, tenían estas creencias extremas, pero sin embargo, por otro lado, también cometían estas atrocidades que ellos lo veían casi como una ordenanza de las energías que lo creaban. Hoy en día Machu Picchu representa probablemente uno de los ingresos más importantes en materias turísticas respecto de toda Sudamérica. Son millones de turistas al año, no cientos de miles, millones. La central del hueveo aparte, pues, es como la capital europea, todos mis amigos van ahí porque además las europeas quieren ahí meterse con algún sudamericano. Pero es como San Pedro de Atacama, pero multiplicado. Lo que acaba de decir no se equivocan nada, amigo. O sea, tiene un tono festivalero donde como que se presta para soltarse. O sea, uno entra en un toque místico y algunos se quedan ahí. Y yo no fui. Pero otros, digamos, es como si estuvieran viendo las playas de la India, que tú puedes irte por la ruta del misticismo y el yoga. Y claramente te das cuenta que las fiestas rave en las playas están a la orden del día también. O sea, el camino del Inca hoy día lo hacen la parte cortita, 2 minutos. Absolutamente. Ahora, ¿qué cosas recordamos ya de manera más contemporánea que se han homenajeado o que se han llevado a cabo en la ruina de Machu Picchu? Obviamente, el tremendo y gran disco de ese grupo, esa banda nacional llamado Los Jaivas, ¿cierto? Que está basado precisamente en los textos del mismo nombre, que son estos sonetos que escribió Pablo Neruda. No solo eso, sino que también el Che Guevara, en parte de sus diarios de motocicleta, él estuvo ahí y él, fíjense que esto lo leo textual, el Che Guevara, ¿cierto? Tremendo revolucionario, cuando se encuentra con este tremendo poderío, este altar, una cosa que está entre los dioses y el hombre, dice, abro comillas, una expresión pura de la raza indígena más poderosa de las Américas. Bueno, cuando uno va para allá, en el plan que sea, una energía, quedáis potenciado, agradecido de tu sangre latina, te sentís como renovado. Realmente ahí hay poder, amigo mío, y no se equivocaban en edificarlo ahí. O sea, es patrimonio de la humanidad. Y lo otro que, como bien mencionaba la May, es un centro de espiritualidad, y no se equivocan. Fue erigido ahí, este monumento, no solo por la cercanía con los dioses, sino que según los mismos dioses les dijeron que ahí, solo ahí, habría que construir, porque era una especie de antena cósmica donde se convergían todo tipo de energía y donde todo tipo de ceremonias con plantas enteógenas o sencillamente meditaciones orientalistas, reiki y los demás, dicen que funcionan y se multiplican por millones. No, y para la gente que no está viendo, a lo mejor ni siquiera esas cosas, dicen que la contemplación, contemplar el paisaje sin nada. Es una cosa que te ¿Por qué no vamos todos juntos? Oh, qué rico, ya podríamos hacer un brainstorming. Ahora, espérate, Salfa, antes de irnos a la tanda comercial, yo te preguntaba por qué se habían ido, que ya lo respondiste extensamente y claramente. Pero, ¿por qué podría ser peligroso ir a Machu Picchu? Voy al tiro. De aquí a que lo cierren. Pero antes tengo que decirle que en el año 1983 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Tanto se demoraron porque era de verlo y hacerlo. Y el año 2007 fue declarado como una de las modernas y nuevas 7 maravillas del mundo, pues las antiguas algunas son casi mitología porque no se tiene rastro de ello. Ahora, nosotros partimos de este tema como casi con una advertencia. Amigos míos, usted que es joven, aventurero o persona que quiere hacer un viaje iniciático incluso, usted estaba pensando en el otro año, ojo, en abril, por lo menos abril, todo el mes de abril va a estar cerrado. Pero atención con esto, lo leo directamente de las noticias, vamos con el apoyo, amigos míos. Las carreteras que conducen a Machu Picchu, la más conocida, Hiram Minman, que es el hombre que descubrió el arqueólogo, presenta tantos tramos ya a niveles críticos que se proyecta que lo que hoy día se utiliza para llegar ahí tiene una vida útil, escuchen bien, a ver, ¿cuánto? 1 año y 5 meses. O sea, en este año y 5 meses aproveche de ir, porque cuando se declare que va a ser peligroso acercarse a la carretera, van a tener que hacer otra y cerrarla y hacer una nueva carretera. Se van a demorar años de años. ¿Esto no era lo que iban a arreglar? O sea, esto no es lo que van a arreglar. No, van a arreglar las ruinas mismas. El camino que te lleva, que son kilómetros y kilómetros, es lo que está mal. Le queda simplemente 1 año y 5 meses. Así que, amigos, ya lo sabe. Así que vaya calculando que o va ahora a Machu Picchu o después de abril por lo menos. Gran lugar, es lo mejor. Materias turísticas respecto de toda Sudamérica. Son millones de turistas al año. No cientos de miles, millones. La central del hueveo aparte. Es como la capital europea. Todos mis amigos van ahí porque además las europeas quieren ahí meterse con
algún familiar. Pero es como San Pedro de Atacama, pero multiplicado. Lo que acaba de decir no se equivoca en nada, amigo. O sea, tiene un tono festivalero donde como que se presta para soltarse. O sea, uno entra en un toque místico y algunos se quedan ahí. Y yo no fui. Pero otros, digamos, es como si estuvieran viendo las playas de la India, que tú puedes irte por la ruta del misticismo y el yoga. Claro. Y claramente te das cuenta que las fiestas rave en las playas están a la orden del día también. O sea, el camino del Inca hoy día lo hacen la parte cortita, 2 minutos. Absolutamente. Ahora, ¿qué cosas recordamos ya de manera más contemporánea que se han homenajeado o que se han llevado a cabo en la ruina de Machu Picchu? Obviamente, el tremendo y gran disco de ese grupo, esa banda nacional llamado Los Jaivas, ¿cierto? Que está basado precisamente en los textos del mismo nombre, que son estos sonetos que escribió Pablo Neruda. No solo eso, sino que también el Che Guevara, en parte de sus diarios de motocicleta, él estuvo ahí y él, fíjense que esto lo leo textual, el Che Guevara, ¿cierto? Tremendo revolucionario, cuando se encuentra con este tremendo poderío, este altar, una cosa que está entre los dioses y el hombre, dice, abro comillas, una expresión pura de la raza indígena más poderosa de las Américas. Bueno, cuando uno va para allá, en el plan que sea, una energía, quedáis potenciado, agradecido de tu sangre latina, te sentís como renovado. Realmente ahí hay poder, amigo mío, y no se equivocaban en edificarlo ahí. O sea, es patrimonio de la humanidad. Y lo otro que, como bien mencionaba la May, es un centro de espiritualidad, y no se equivocan. Fue erigido ahí, este monumento, no solo por la cercanía con los dioses, sino que según los mismos dioses les dijeron que ahí, solo ahí, habría que construir, porque era una especie de antena cósmica donde se convergían todo tipo de energía y donde todo tipo de ceremonias con plantas enteógenas o sencillamente meditaciones orientalistas, reiki y los demás, dicen que funcionan y se multiplican por millones. No, y para la gente que no está viendo, a lo mejor ni siquiera esas cosas, dicen que la contemplación, contemplar el paisaje sin nada, es una cosa que te ¿por qué no vamos todos juntos? Oh, qué rico, ya podríamos hacer un brainstorming. Ahora, espérate, Salfa, antes de irnos a la tanda comercial, yo te preguntaba por qué se habían ido, que ya lo respondiste extensamente y claramente. Hablando de Machu Picchu, todos sus misterios, ¿por qué los incas se fueron de Machu Picchu cuando si era un lugar que tanto les había costado construir? Eso no es todo, estamos hablando con el máximo imperio de este continente. Maestros de la agricultura, maestros de la ingeniería, maestros de la astronomía, y sin embargo solo duraron 100 años. Estoy hablando en donde si pudiéramos hacer comparativo con otros tantos imperios que pasan los 1000, 2000 años. ¿Ellos por qué duraron solo 100 años? Bueno, la verdad es que primero vamos a dar la explicación tácita, rigurosa, oficial. Primero, fueron atacados por distintas enfermedades que venían, curiosamente, de la mano de los conquistadores. O sea, primero, el azote de los españoles que empezaron a arrasar con todo sin ningún respeto. La invasión no solo fue violenta en términos físicos, sino que las enfermedades que estos hombres claramente traían. Posteriormente también hubo una guerra civil respecto a aquellos que querían doblegarse ante estos conquistadores europeos y los otros que sabían que el mal había instaládose por fin en esta tierra para nunca más. Se habían llegado los demonios y otros creían que eran un poquito más de dioses. Tenemos la cuña de este prestigioso antropólogo que nos cuenta las razones de por qué lo más grande en el corazón de este imperio en algún momento y casi un día para otro desapareció. Cuando las familias reales perdieron su poder, estaban desorganizadas, había una guerra civil, hubo una destrucción masiva de los sitios. La gente de Machu Picchu en algún momento dijo, bueno, nadie vendrá a visitar, y el sitio no tenía razón para existir en ese punto. A ver, como te puedes dar cuenta, podríamos decir que como toda gran civilización podrían tener sus problemas internos. Pero fue lo más externo, la llegada del hombre blanco, que a algunos, le pasó también a los araucanos, lo confundieron al principio como demonios, luego como dioses, y finalmente se dan cuenta que eran humanos tal como ellos, solo que de peor calaña, porque hace tiempo que, producto de la civilización, habían perdido su conexión con los dioses, o en este caso con sus emociones que lo ataban claramente a la tierra. ¿Quién fue Atahualpa, maestro? Atahualpa, amigo mío, fue finalmente el líder que estuvo a cargo
de poder enfrentar todos los sometimientos de todos estos conquistadores. Francisco Pizarro fue finalmente el que logra apresar, ahí estamos viendo al gran Atahualpa, pues se quedan ahí, y yo no fui. Pero otros, digamos, es como si estuvieran viendo las playas de la India, que tú puedes irte por la ruta del misticismo y el yoga, y claramente te das cuenta que las fiestas rave en las playas están a la orden del día también. O sea, el camino del Inca hoy día lo hacen la parte cortita, 2 minutos. Absolutamente. Ahora, ¿qué cosas recordamos ya de manera más contemporánea que se han homenajeado o que se han llevado a cabo en la ruina de Machu Picchu? Obviamente el tremendo y gran disco de ese grupo, esa banda nacional llamado Los Jaivas, ¿cierto? Que está basado precisamente en los textos del mismo nombre, que son estos sonetos que escribió Pablo Neruda. No solo eso, sino que también el Che Guevara, en parte de sus diarios de motocicleta, él estuvo ahí, y él, fíjense que esto lo leo textual, el Che Guevara, ¿cierto? Tremendo revolucionario, cuando se encuentra con este tremendo poderío, este altar, una cosa que está entre los dioses y el hombre, dice, abro comillas, una expresión pura de la raza indígena más poderosa de las Américas. Bueno, cuando uno va para allá, en el plan que sea, una energía, quedáis potenciado, agradecido de tu sangre latina, te sentís como renovado. Realmente ahí hay poder, amigo mío, y no se equivocaban en edificarlo ahí. O sea, es patrimonio de la humanidad. Y lo otro que, como bien mencionaba la May, es un centro de espiritualidad, y no se equivocan. Fue erigido ahí este monumento no solo por la cercanía con los dioses, sino que según los mismos dioses les dijeron que ahí, solo ahí, habría que construir, porque era una especie de antena cósmica donde se convergían todo tipo de energía y donde todo tipo de ceremonias con plantas enteógenas o sencillamente meditaciones orientalistas, reiki y los demás, dicen que funcionan y se multiplican por millones. No, y para la gente que no está viendo, a lo mejor ni siquiera esas cosas, dicen que la contemplación, contemplar el paisaje sin nada, es una cosa que te... ¿Por qué no vamos todos juntos? Oh, qué rico, ya podríamos hacer un brainstorming. Ahora, espérate, Salfa, antes de irnos a la tanda comercial, yo te preguntaba por qué se habían ido, que ya lo respondiste extensamente y claramente, pero ¿por qué podría ser peligroso ir a Machu Picchu? Voy al tiro. De que lo cierren. Pero antes tengo que decirle que en el año 1983 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Tanto se demoraron porque era de verlo y hacerlo. Y el año 2007 fue declarado como una de las modernas y nuevas 7 maravillas del mundo, porque las antiguas algunas son casi mitología porque no se tiene rastro de ello. Ahora, nosotros partimos este tema como casi con una advertencia. Amigos míos, usted secuestrado, se le metió preso y se dice que finalmente este hombre, para que ustedes entiendan que es lo que venían buscando y según recomendación de los dioses, que el metal más precioso que debían obviamente atesorar tenía que ver con el oro. Finalmente él, como se ve privado de libertad, le dice: tú me sueltas, gran conquistador, y yo te lleno toda una habitación, de las que se hacían antes del entonces, son como 2 metros cuadrados aproximadamente, llena de oro. Y ojo, lo hizo. Llenó de oro con todo lo que tenían compilado. Hay que decirlo, Perú es rico, como están las líneas de Nazca. Fue tremendamente saqueado. Tremendamente saqueado, por supuesto, y uno ni sabe dónde están todas esas grandes riquezas. Y fíjense que lo soltaron, pero solo para traicionarlo, pese a que hicieron este intercambio y que cumplió su parte, absolutamente fue ejecutado el 26 de julio de 1533. Finalmente no cumplió su promesa y sí recibió el oro, el muy desgraciado. Felipe, no sé, que cuando estaba hablando de las deidades en el fondo, se decía que los incas creían que eran, como los españoles, eran uno con el caballo. Exacto, como una especie de centauro. No, como que no tenían esta unificación del equino con el hombre, entonces era muy raro, entonces pensaban que era una sola criatura con 2 cabezas. Aquí con los mapuches pasó también lo mismo. Absolutamente, amigo mío. Bueno, ellos son los creadores de términos como Inti, como Inti Illimani, de ahí viene, que es el sol, tan importante para ellos. Ojo que en algún momento hay que decirlo, como las grandes civilizaciones tienden a tergiversar lo que en algún momento fueron las ordenanzas de sus dioses. Ellos hacían sacrificios, ¿cierto? Como los mayas, como los aztecas, mataban niños y todos los demás para tener aplacado el furor de los dioses, pero de alguna manera, por otro lado, también eran buenas personas, o sea, tenían estas creencias extremas, pero sin embargo, por otro lado, también cometían estas atrocidades que ellos lo veían casi como una ordenanza de las energías que los creaban. Hoy en día Machu Picchu representa probablemente uno de los ingresos más importantes en materias turísticas respecto de toda Sudamérica. Son millones de turistas al año, no
no cientos de miles, millones. La central del hueveo aparte, pues. Es como la capital europea, todos mis amigos van ahí, porque además las europeas quieren ahí meterse con algún sonido. Pero es como San Pedro de Atacama, pero multiplicado. Lo que acaba de decir no se equivoca en nada mismo. O sea, tiene un tono festivalero, sí, donde como que se presta para soltarse. O sea, uno entra en un toque místico y algún que es joven, aventurero o persona que quiere hacer un viaje iniciático incluso. Usted estaba pensando en el otro año, ojo, en abril. Por lo menos abril, todo el mes de abril va a estar cerrado. Sí. Pero atención con esto. Lo leo directamente de las noticias. Vamos con el apoyo, amigos míos. Las carreteras que conducen a Machu Picchu, la más conocida, Hiram Minman, que es el hombre que descubrió el arqueólogo, presenta tantos tramos ya a niveles críticos que se proyecta que lo que hoy día se utiliza para llegar ahí tiene una vida útil, escuchen bien, a ver, ¿cuánto? 1 año y 5 meses. O sea, en este año y 5 meses aproveche de ir, porque cuando se declare que va a ser peligroso acercarse a la carretera, van a tener que hacer otra y cerrarla. Y hacer una nueva carretera, se van a demorar años de años. ¿Esto no era lo que iban a arreglar? O sea, esto no es lo que van a arreglar. No, van a arreglar las ruinas mismas. El camino que te lleva, que son kilómetros y kilómetros, es lo que está mal. Le queda simplemente 1 año y 5 meses. Así que, amigos, ya lo sabe. Así que vaya calculando que o va ahora a Machu Picchu o después de abril por lo menos. Gran lugar, es lo mejor. Ni sabe dónde están todas esas grandes riquezas. Y fíjense que lo soltaron, pero solo para traicionarlo, pese a que hicieron este intercambio y que la gran parte absolutamente fue ejecutado el 26 de julio de 1533. Finalmente no cumplió su promesa y sí recibió el oro el muy desgraciado. Felipe, no sé, que cuando estaba hablando de las deidades en el fondo se decía que los incas creían que eran, como los españoles, eran uno con el caballo. Exacto, como una especie de centauro. No, porque no tenían esta unificación del equino con el hombre. Sí. Entonces era muy raro. Entonces pensaban que era una sola criatura con 2 cabezas. Aquí con los mapuches pasó también lo mismo. Absolutamente, amigos míos. Bueno, ellos son los creadores de términos como Inti, como Inti Illimani, de ahí viene, que es el sol, tan importante para ellos. Ojo que en algún momento hay que decirlo, como las grandes civilizaciones tienden a tergiversar lo que en algún momento fueron las ordenanzas de sus dioses. Ellos hacían sacrificios, ¿cierto? Como los mayas, como los aztecas, mataban niños y todos los demás para tener aplacado el furor de los dioses, pero de alguna manera, por otro lado, también eran buenas personas, o sea, tenían estas creencias extremas, pero sin embargo, por otro lado, también cometían estas atrocidades que ellos lo veían clásicos como una ordenanza de las energías que los Hoy en día Machu Picchu representa probablemente uno de los ingresos más importantes entre las enfermedades que estos hombres claramente traían. Posteriormente también hubo una guerra civil respecto a aquellos que querían doblegarse ante estos conquistadores europeos y los otros que sabían que el mal había instaládose por fin en esta tierra para nunca más. Se habían llegado los demonios y otros creían que eran un poquito más de dioses. Tenemos la cuña de este prestigioso antropólogo que nos cuenta las razones de por qué lo más grande en el corazón de este imperio en algún momento y casi un día para otro desapareció. Cuando las familias reales perdieron su poder, estaban desorganizadas, había una guerra civil, hubo una destrucción masiva de los sitios. La gente de Machu Picchu en algún momento dijo, bueno, nadie vendrá a visitar, y el sitio no tenía razón para existir en ese punto. A ver, como te puedes dar cuenta, podríamos decir que como toda gran civilización podrían tener sus problemas internos, pero fue lo más externo, la llegada del hombre blanco, que a algunos, le pasó también a los araucanos, lo confundieron al principio como demonios, luego como dioses, y finalmente se dan cuenta que eran humanos tal como ellos, solo que de peor calaña, porque hace tiempo que, producto de la civilización, habían perdido su conexión con los dioses, o en este caso con sus emociones que lo ataban claramente a la tierra. ¿Quién fue Atahualpa, maestro? Atahualpa, amigo mío, fue finalmente el líder que estuvo a cargo de poder enfrentar todos los sometimientos de todos estos conquistadores. Francisco Pizarro fue finalmente el que logra apresar, ahí estamos viendo al gran Atahualpa, fue secuestrado, se le metió preso y se dice que finalmente este hombre, para que ustedes entiendan que es lo que venían buscando y según recomendación de los dioses, que el metal más precioso que debían obviamente atesorar, tenía que ver con el oro. Finalmente él, como se ve privado de libertad, le dice,
tú me sueltas, gran conquistador, y yo te lleno toda una habitación, de las que se hacían antes del entonces, son como 2 metros cuadrados aproximadamente, llena de oro. Y ojo, lo hizo. Llenó de oro con todo lo que tenían compilado. Hay que decirlo, Perú es rico, ¿no? Claro. Como están las líneas de Nazca. Fue tremendamente saqueado. Tremendamente saqueado, por supuesto, y uno ni sabe dónde están todas esas grandes riquezas. Y fíjense que lo soltaron, pero solo para traicionarlo, pese a que hicieron este intercambio y que la gran parte absolutamente fue ejecutado el 26 de julio de 1533. Finalmente no cumplió su promesa y sí recibió el oro el muy desgraciado. Felipe, no sé, que cuando estaba hablando de las deidades en el fondo se decía que los incas creían que eran, como los españoles, eran uno con el caballo. Exacto, como una especie de centauro. Claro. No, como que no tenían esta unificación del equino con el hombre. Sí. Entonces era muy raro. Entonces pensaban que era una sola criatura con 2 cabezas. Aquí con los mapuches pasó también lo mismo. Absolutamente, amigo mío. Bueno, ellos son los creadores de términos como Inti, como Inti-Illimani, de ahí viene, que es el sol, tan importante para ellos. De Machu Picchu, todos sus misterios. ¿Por qué los incas se fueron de Machu Picchu, Juan Andrés? Si era un lugar que tanto les había costado construir. Eso no es todo. Estamos hablando con el máximo imperio de este continente. Maestros de la agricultura, maestros de la ingeniería, maestros de la astronomía, y sin embargo solo duraron 100 años. Estoy hablando en donde si pudiéramos hacer comparativo con otros tantos imperios que pasan los 1000, 2000 años. Sí. ¿Ellos por qué duraron solo 100 años? Bueno, la verdad es que primero vamos a dar la explicación tácita, rigurosa, oficial. Primero, fueron atacados por distintas enfermedades que venían, curiosamente, de la mano de los conquistadores. Claro. O sea, primero, el azote de los españoles que empezaron a arrasar con todo sin ningún respeto. La invasión no solo fue violenta en términos físicos.